Buenos días. Bueno, muchas gracias a la TNR por esta oportunidad para exponer nuestro caso de datos públicos, software libre y procesos sostenibles, el caso del monitoreo de la política de transparencia en Argentina, en conjunto con Emiliano Arena y Pablo Tiscornia. Para contextualizar brevemente, la agencia implementa un índice de monitoreo de las políticas de transparencia de los organismos del sector público nacional. Estos organismos, que son sujetos obligados, están obligados por la ley 27275 a transparentar y publicar en sus sitios web una lista de incisos y de obligaciones. Entonces, cuando se implementó una nueva metodología de esta herramienta de monitoreo, primero fue el diseño de esta nueva herramienta a partir de un proceso evaluativo del índice anterior, y en una etapa 2, la institucionalización de este mecanismo de monitoreo a través de la resolución 7724, particularmente el anexo 2. Y en la etapa 3 fue la preparación de la implementación con el diseño de nuevas fichas de relevamiento y la articulación con Estación R a cargo de Pablo Tiscornia, quien nos estuvo capacitando, y en conjunto se pudieron diseñar los scripts que nos permitieron procesar los datos y los resultados y la confección automatizada de informes. Y en la etapa 4, que también sigue vigente, es el fortalecimiento de nuestras capacidades, tanto de gestión como de análisis de datos, y también para la asistencia técnica en la implementación de los scripts. Solo brevemente para comentar el flujo de trabajo nuestro. Los sujetos obligados que nosotros relevamos en el año, nosotros los hacemos en forma trimestral. El ciclo lo terminamos en cada semestre, pero en cada trimestre dividimos a la mitad ese universo y lo vamos relevando en los meses de abril, julio, octubre y enero. Entonces, a comienzo de año, en el mes de febrero, construimos el universo de sujetos obligados, realizamos un cronograma y un calendario de mediciones que también es notificado a los mismos organismos, y en cada trimestre hacemos el procesamiento de los datos con la publicación de los resultados en el sitio web de la agencia, en datos abiertos, y también con los informes individuales de cada medición, y también con los indicadores semestrales una vez que termina el ciclo de mediciones. Estas son los ítems que este índice releva. Son 20 ítems en total, 13 de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva, que es la nueva sección que incorpora esta metodología, y a cada uno de estos ítems se los va evaluando y contemplando en base a 3 dimensiones, que son completitud, actualización y disponibilidad. Entonces, para poner un caso concreto de cómo queda el valor final del ítem, en declaraciones juradas, por ejemplo, se evalúa si está completa, si está actualizada y si está disponible. El promedio de esos valores es lo que determina el valor final del ítem, y después, ya para lo que es el valor del índice de transparencia del sector público nacional, va a ser la suma ponderada del valor del subíndice de transparencia activa, por un lado, que conforma el 90% del índice total, y la suma ponderada de los valores de los ítems de transparencia proactiva, que van a conformar el 10% restante. Así que bueno, le cedo la palabra a Pablo, quien se va a encargar de hablar más que nada de las cuestiones más técnicas de lo que es la parte de procesamiento en R. Mi nombre es Pablo Tiscornia, soy director de Estación R y les voy a contar un poco el detrás de escena del proyecto llevado adelante junto a la agencia. Dos de los objetivos que teníamos era diseñar, por un lado, un flujo de datos que le permita a la agencia procesar, limpiar y sistematizar la información que obtenían en el relevamiento que le hacían a los organismos, y para eso desarrollamos un esquema de procesamiento de la información que incluía tanto leer la base de datos, pasar por un proceso de limpieza y estandarización, para al final obtener un nuevo dataset que le permita a otros procesos como la generación de un reporte o generación de informes en PDF, hacerse uso de la información limpia y preparada. Para ese procesamiento optamos por el esquema Tidyverse, no solo por los paquetes que ofrece, sino por la filosofía que tiene detrás sobre cómo tratar a la información y al código, no solo vinculado con foco en las máquinas, sino también en las personas. Desarrollamos todo esto en el marco de alojar la información y el código en un repositorio de GitLab para hacer un control de versiones y también un seguimiento de los cambios que se iban haciendo sobre el proyecto durante el desarrollo y posterior a la entrega de los resultados. Por otro lado, el segundo objetivo que teníamos era no solo esquematizar el procesamiento de la información, sino generar un tablero para que puedan visualizarse todos los resultados obtenidos del relevamiento. Usamos R Markdown para el desarrollo de ese tablero. Optamos por la opción serverless, no con Shiny, por la simpleza que esto implicaba
pensando en que queríamos que el equipo pueda hacerse dueño después del proceso y no solo depender de un tercero para desarrollar ese tablero. Así que usamos R Markdown y el esquema serverless. Otro de los objetivos y los productos que teníamos que realizar era la automatización de informes en PDF, que luego sería entregada a los organismos con los resultados del relevamiento. Para eso también nos hicimos uso de R Markdown y de esquemas de reportes parametrizados, que nos permite generar decenas y decenas y decenas de informes en PDF con apenas ejecutar unas líneas de código. Entre los dos objetivos grandes que teníamos en este proyecto junto a la agencia era generar una estandarización y reproducibilidad de los procesos. La idea era siempre ejecutar los mismos pasos, siempre correr los mismos scripts y que lo único que haya nuevo es una nueva base de datos con un nuevo relevamiento. El otro de los grandes objetivos era que todo este proceso y estos outputs generados no dependan de Estación R o de un tercero fuera de la agencia. Para eso diseñamos un esquema de capacitación al equipo técnico, tanto para la sección del procesamiento de datos como para el desarrollo del tablero y de los informes, para que ganen autonomía en los procesos y que ante nuevos desafíos puedan seguir por su cuenta en este recorrido. Los próximos pasos que también dejamos para que queden listados como sobre a qué avanzar es la gestión de versiones del proyecto con el paquete de RBEM, diseñar pipelines avanzados con targets, pasar de scripts a funciones modulares, generar testing automáticos con el paquete testat y incorporar validación de datos que si bien existe, se optimiza mucho con el paquete point plan. Ahora los dejo con Emiliano, que va a contar los resultados de estos productos y cómo avanzó el proyecto. Muchas gracias, Pablo, por pasarme la palabra y gracias a todos y todas todos los que están conectados viendo este video. Para nosotros es un gusto poder compartir este proceso de trabajo que realizamos junto con Pablo. Mi nombre es Emiliano Arena, soy director de Evaluación y Participación Ciudadana de la Agencia de Acción e Información Pública, y lo que quiero contar acá un poco es las conclusiones de trabajo que nos permitió a nosotros, y lo que nosotros vemos como una transición desde un modelo artesanal a un modelo automatizado. O sea, nosotros cuando llegamos y tomamos la tarea de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activas por parte del sector público nacional, encontramos un proceso que se realizaba de manera artesanal y que decimos artesanal porque dependía de las capacidades que tuvieran los agentes que estaban en la agencia en ese momento para poder capturar, procesar y reportar los datos. Entonces vamos a encontrar que el índice se procesaba en Stata, Excel, SPC, SR, y se visualizaba en Tableau Public, se guardaba en Drives, etc. Nosotros pasamos a un modelo automatizado que nos permitió generar un registro, una documentación en la plataforma GitLab en nuestro caso, a partir del cual tenemos toda la versión y todo el detalle de qué implica cada documento. Este proceso automatizado nos permite tener más alcances porque notificamos con un total de 619 informes a los sujetos obligados, informes individuales por organismo. Nos permitió también tener 3 informes semestrales que reportamos a la ciudadanía y a los organismos también, obviamente. Pudimos tener un mecanismo de rectificación por si había alguna disonancia con los colegas de otros organismos, poder ver en qué se basaba esa disonancia y si implicaba un cambio respecto del puntaje que había obtenido ese organismo. La visualización que se diseñó junto con los informes en Markdown nos permite tener tanto la visualización como los informes de acuerdo a las necesidades del organismo y nuestras como institución, a partir de lo que queremos mostrar hacia los organismos y la ciudadanía, por lo cual no dependemos de la plataforma o del servicio o de la versión gratuita de una plataforma propietaria, sino que nosotros podemos customizar, por decirlo de alguna manera, adaptar a nuestra necesidad la visualización de datos. También podemos contar con un proceso que automatizado nos permitió liberar tiempo para generar análisis ad hoc. Por ejemplo, tenemos un modelo de revisión del desempeño de estudios obligados que a lo largo del tiempo vemos cuáles estuvieron muy por debajo de la media, y a partir de eso tener un trabajo focalizado con esos organismos, tratando de conectar
conectarnos con sus autoridades y funcionarios, viendo la posibilidad de generar algún tipo de mejora, de plan de mejora para que puedan aumentar su desempeño en el índice, pero también obviamente publicar información de cara a la ciudadanía. Es importante contarles que este proceso también, automatizar el proceso implicó que mejoráramos e igualáramos las capacidades de todos los integrantes de la dirección y con el acompañamiento de Pablo, de Estación R, pudimos generar capacitaciones y asistencia técnica para temas puntuales en la implementación del script, y todos los colegas del área pudieron también empezar a manejar y a socializarse con el lenguaje de R. Y de esta manera lograr tener con los organismos un vínculo basado en evidencia, individualizada por cada organismo, y a la vez poder ofrecerle a la ciudadanía información de calidad en distintos formatos. Muchas gracias y espero que les haya servido, y cualquier información adicional hay un QR al finalizar. Muchas gracias.